Vamos a considerar la palabra del día de hoy en Salmos capítulo 33. El versículo 1 vamos a mirar. Salmos capítulo 33, versículo 1. Dice, Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces dice, alégrense, oh justos. En la Biblia nos hace la división que hay dos grupos, ¿no? Hay dos grupos, grupo de justos y grupos de pecadores. Entonces dice de esta manera, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces Dios solamente ofrece, o solamente Dios recibe un tipo de alabanza, un tipo de cántico, un tipo de alabanza a Dios, y es el de los justos, de los pecadores no. Eh, entonces vamos a continuar, dice el versículo 2. Clamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, no sé. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra, porque la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta un montón de aguas del mar, y él pone en depósitos de abismos. Teman a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, mandó y existió. Hasta el versículo 9. Entonces todo lo que Dios diga de su palabra así tiene un efecto. El en vivo pasado del día sábado estábamos hablando de que lo que Colosenses capítulo 3, versículo 14 dice que todo lo que hace Dios es perpetuo. Nada puede ser añadido, nada puede ser quitado. Lo que Dios hizo ya es eterno, perpetuo, algo que no tiene fin. Entonces, viendo en esta palabra, dice el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Cuando nosotros tenemos un archivo, un video en la nube, aunque nosotros borremos el video en nuestro dispositivo móvil, nuestro celular o computador, no importa si lo borra ahí, porque ya está en la nube. Hace poquito no, señor, ya llevo un rato estudiando una carrera técnica aquí en el país que me encuentro, Colombia, ¿no? En el país que me encuentro. Y esa carrera se llama mantenimiento. Y algo que he aprendido es que imágenes, fotos, videos, tienen como cuando usted se lo manda a alguien o lo sube por internet, a alguna red social o mandárselo a alguna persona. Sí, si lo sube a una red social, lo primero que hace el internet o el motor de búsqueda o lo primero que hace los servidores donde quedan alojados la información, lo que hace es que esa foto que tú publicaste, ese video que tú publicaste, queda creada una copia. Entonces, por mucho que tú borres el video en tu celular, no hay vuelta atrás, porque esa imagen, esa foto, ese video ya fue subido al servidor y se le envió a la red social que querías enviar, o a la persona o a la persona que lo querías enviar, pero se creó una copia. Entonces, de ahí no puede ser quitado, eso ya fue mandado y ya existió. Aquí dice la palabra, ¿no? Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces, aunque esa imagen sea borrada de nuestro dispositivo y no exista, pero sí existe en la nube, sí existe en los servidores donde queda la información. También cuando nosotros tenemos una moneda de oro y se nos cae y se nos pierde en nuestro cuarto, en nuestra pieza o en nuestra sala de la casa, nosotros pensamos, esa ya no está, esa ya se la robaron, ya no existe, porque ya no está. Pero si usted busca bien y se dará cuenta que ahí está. Entonces muchas personas piensan, pero lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando hablamos lo del Evangelio, no lo creen, no lo creen. Dice que eso solamente fue pecados perdonados pasados, pero pecados perdonados futuros no. Pero lo que Dios ya mandó, lo que Dios ya hizo, es perpetuo. Eso Dios habló y así existió. La palabra de Dios tiene un poder.
No es así como Dios en Génesis capítulo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra y que creó las nubes, creó las lumbreras, el sol y la luna, las estrellas, creó la tierra, creó al ser humano, todo eso fue por la palabra. Todo eso fue por la palabra. En Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que todas las cosas están sustentadas por la palabra de su poder. Entonces vamos a continuar. Salmos 33, versículo 10. Vamos a mirar. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Entonces, en el live de ayer habíamos visto que el pueblo de Israel se entregó a sus ídolos, a sus dioses, a sus imágenes, ¿no? A sus monumentos. Ellos tenían la promesa, tenían los mandamientos, pero ellos se entregaron a esta práctica. La Biblia dice que no te hagas ídolos, que no te hagas imágenes, pero lo primero que se le dice y lo primero que hacen. Entonces dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como nación heredad para sí. Entonces, cuando llega el tiempo de la guerra, es un tiempo muy difícil, ¿no? No es tan fácil. La gente llega muy cargada de un tiempo de guerra muy difícil. Pero al pueblo de Israel, Dios les prometió que iba a estar con ellos y que iban a poder triunfar, ¿no? Entonces Dios iba a pelear por ellos. Entonces, una nación que tenga a Dios, y sabemos que no está hablando de una nación, está hablando espiritualmente de una persona. Cuando una persona tiene aflicción, tiene problemas, tiene dificultades, si no tiene a Dios, ¿cómo va a poder afrontar sus dificultades? De ninguna manera. Esa persona, ¿qué va a hacer? Va a recurrir a sus ídolos, a sus dioses. Sus dioses, sus ídolos son el ser humano, algún monumento, alguna estatua. Sus ídolos es su propio pensamiento, su propio Dios es su mente, lo que le dicte, pero no es de esa manera. Vamos a continuar, dice, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada y miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Entonces verdaderamente es importante ver que Dios es nuestro verdadero brazo, ¿no? Nuestro verdadero brazo en que debemos apoyarnos. La Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, es decir, que su propio brazo, su propio apoyo es sí mismo, no es Dios. Por eso la Biblia nos dice que cuando nosotros éramos pecadores, todos nosotros éramos pecadores, dice que Dios vio desde los cielos si había algún entendido que buscara a Dios. Y ninguno. ¿Y Dios qué dice? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué dice así de esa manera? Porque todos en que se apoyan en sí mismos piensan que su pensamiento, su punto de vista es correcto, pero no es de esa manera. Entonces dice esta palabra, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Para que nosotros podamos recibir la verdadera fe, no es que nos convenzan, que nos muestren versículos y que nos digan que así es, sino esperar en su misericordia. Hay hermanos en la iglesia, o hermanos que yo conozco en la iglesia, que han esperado 1 año, 6 meses, 2 años, y por fin entendieron el Evangelio, por fin recibieron el Evangelio, esperaron en su misericordia. Entonces es importante ver esta palabra. ¿Y qué dice el versículo 19? Para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Cuando una persona tiene hambre, no tiene necesidad de comer, y no está como con falta de hambre. No sé si saciado,
Saciado, hermano, ¿saciado es la palabra de alguien que una persona está lleno y no necesita de nada? ¿O es insaciado? Bueno, es saciado, ¿no? Es saciado. Entonces, cuando una persona está saciada, es decir, que no le falta nada, por ejemplo, yo a ustedes los voy a invitar a almorzar o a comer o a cenar, los voy a invitar a desayunar y ustedes comen, ¿cierto? Y ya su estómago, su vientre está lleno de comida. Pero si yo les digo, mire, le quiero ofrecer otro segundo plato, pero ustedes me dicen, no, yo ya no quiero. Entonces es importante que nosotros, para poder recibir la palabra de Dios realmente, es necesario darnos cuenta que nosotros necesitamos recibir el verdadero pan, la verdadera bebida, que es el agua, el verdadero vino, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y tiene su propósito, ¿no? Limpiarnos de nuestros pecados. Si una persona dice, ah, no, yo soy justo, ah, bueno, ¿usted cómo es justo? Déjame le cuento, yo experimenté un milagro y Dios me bendeció, Dios me prosperó y ahorita ya no soy pobre, ya estoy bendecido. Hay una señora que aquí el pastor de nuestra misión, ¿cierto? Se encontró a una señora que estaba en la calle y le preguntó, oiga, ¿usted ha recibido la salvación? Y ella le dijo, claro, sí, yo recibí la salvación. Y le preguntó, bueno, ¿de qué manera recibió? Entonces dice, bueno, y la señora le respondió, esta mujer le respondió, bueno, yo recibí la salvación porque yo antes era pobre, pero Dios me dio plata, Dios me dio dinero y ahora soy gran bendecida. En ese momento recibí la salvación. Y uno, pero ¿y eso qué tiene que ver con la fe? ¿Eso qué tiene que ver con la misericordia de Dios? Aquí dice, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, pero la segunda parte del versículo 18 de Salmos capítulo 33 dice, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte. Entonces es importante nosotros que en una dificultad, en un problema, es necesario esperar en Dios. Versículo 20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces, viendo esta palabra de acá es muy preciosa, ¿no? Esperamos en Dios. Dios es nuestro escudo. Nosotros mismos no. Si a nosotros nos vienen a atacar y a decir, no, es que ustedes son una secta, que ustedes son unos equivocados, que ustedes cómo van a predicar eso, ustedes están bien, pero les falta, no. Nosotros no somos monedita de oro para caerle a todo el mundo. Entonces es importante darnos cuenta que Dios nos protege, nos escuda, nos libra de todas nuestras angustias. Dios ha escuchado nuestras súplicas en nuestro momento más difícil. Vamos a mirar Marcos capítulo 5. Vamos a mirar el versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Vamos a mirar. Marcos 5:25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Marcos capítulo 5, versículo 25 y 26. Versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, porque decía ella, esta mujer con flujo de sangre, decía, si tocare tan solo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces, esta palabra es muy preciosa, ¿por qué? Porque ella se le fue toda esperanza, toda fuerza, toda posibilidad humana de poder curarse o sanarse de ese flujo de sangre. El versículo, el versículo 26 dice de esa manera, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, le iba peor. Pero cuando ella recibió un pensamiento, recibió la palabra, que esa palabra la recibió, esa palabra la recibió en el versículo 27, lo pueden mirar, en ella que creció, en ella que creció la fe, en ella creció
la luz del Evangelio. En ella creció la esperanza, el amor de Dios, la misericordia. Entonces, nosotros, aunque pasemos por muchas dificultades, Dios nos va a socorrer, Dios nos va a acampar, Dios nos puede sustentar. Cuando el pueblo de Israel estaba en el Mar Rojo y se abrió el mar, ellos al principio se quejaban, decían, Dios, ¿por qué estamos aquí en Egipto? Entonces Dios les dio a su tiempo la salida y pasaron por el Mar Rojo, esa era su salida. Y los de Egipto perecieron, se fueron destruidos, los que iban persiguiéndolos, ¿no? Pero después de esa situación, otra vez se empezaron a quejar. Entonces, entonces cuando ellos pasaban por una dificultad, ellos pasaron por otro mar, por el río Jordán, si mal no me equivoco, pasaron por un río. Está el Mar Rojo y un río. Entonces, ellos quejándose querían pasar por ese lado. Si Dios pudo abrir el Mar Rojo para que ellos pasen por ahí, ¿acaso Dios no puede abrir el mar, el río Jordán para que ellos pasen? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer ellos? Dar una pisada en el agua y automáticamente se abrían. Pero en su corazón estaban cabildando en duda, en incertidumbre. ¿Será que Dios puede trabajar en esto otra vez? ¿Será que Dios lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Cuando sucedió de esa manera, ahora ellos recibieron gran gozo, gran felicidad. Esta mujer con flujo de sangre también. Ella gastó todo su dinero, toda su esperanza en el ser humano, en el hombre. Todo eso fue apagado. Ese fuego de esperanza fue apagado. Pero en ella nació la fe. Entonces, en la Biblia, nosotros, aunque pasemos por una dificultad, por un problema, la Biblia que nos dice, estad siempre gozosos. Vamos a mirar Segunda de Tesalonicenses. Vamos a mirar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, si mal no me equivoco. Ah, no, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Entonces uno pensaría, pues estar siempre gozoso me imagino que pues es estar todo el tiempo feliz. Pero si estamos en una dificultad, si estamos en un problema, ¿cómo vamos a estar gozosos? ¿Cómo vamos a estar felices? ¿Cierto? Como que estamos en una dificultad y nosotros como que, así como con cara triste, pero riendo. Así como que, pero si la Biblia dice que estad siempre gozosos, verdaderamente Dios puede solucionar nuestros problemas, nuestras dificultades. Nos llena de gozo la obra que Él hace. Muchas veces nosotros nos quejamos, pero cuando nosotros tenemos dueño, tenemos padre, nosotros le pedimos a nuestro padre, ¿no? Si tenemos a un niño, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera un hijo, una hija, pues ella, ¿a quién le va a pedir? A mí, porque yo soy su padre. Pero le va a pedir a otra persona, no, porque estaría mendigando, estaría insinuando. Entonces, cuando yo le doy eso a mi hijo, a mi hija, lo que me ha, lo que me ha pedido, pues yo se lo doy, ¿no? Pero cuando lo recibe, ¿cómo lo recibe? Con gozo, ¿cierto? Porque toda su necesidad ha sido cubierta. Cuando nosotros dependemos de Dios, nosotros no tenemos por qué depender de un ídolo, de un Dios, no debemos de depender de otra forma diferente de solucionar nuestros problemas. Si nosotros tenemos realmente a Dios, nosotros no debemos mendigar a una persona. Por ejemplo, el hermano está acá, ¿cierto? El hermano que se llama Jackson. Yo le digo, oiga, hermano, ¿y si me invita a ir a Venezuela, pero yo no voy a pagar los pasajes? Páguemelos usted. Le estaría mendigando, le estaría insinuando. Y si yo le dijera, bueno, eso sería mendigar. Pero si yo le quisiera insinuar al hermano, yo le diría, hermano, me gusta tanto Venezuela, hay una parte que me gusta tanto, ay, yo quisiera ir. Ahí que estoy diciendo, le estoy insinuando que quiero ir a Venezuela. Pero verdaderamente yo, ¿a quién le debo pedir si quiero ir a Venezuela? Pues a Dios, no a Él. Entonces, verdaderamente en lo que acabamos de leer en Salmos capítulo 33, esperemos en Él. Nuestro escudo es Dios. Entonces, verdaderamente nos llena de gozo, nos llena de felicidad ver esta palabra. Entonces, si la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos, y el versículo 17 dice algo muy precioso, orad sin cesar, oren sin cesar, oren. Entonces es importante nosotros, ¿a quién debemos orar? ¿Al Padre? Sí.
al ser humano, no. Entonces vamos a ver esa, esa palabra. Es muy importante esta maravillosa palabra. Gracias, hermanos, por la persona que... Hay un hermano o hermana que está poniendo los versículos para que la gente que va entrando vaya viendo en el en vivo y puedan como ir a la par que nosotros, ¿no? Ir a la par. Vamos a mirar Marcos capítulo... Marcos capítulo... Marcos capítulo 9, versículo 23 vamos a mirar. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 23. Vamos a mirar. Jesús le dijo, si podéis creer al que cree todo, le es posible. Ay, no sé si es un refrán o es aquí mismo sacado de la Biblia, pero he escuchado como una frase de una persona, no sé si está sacado de la Biblia, y aquí lo acabamos de leer, ¿no? Que para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Entonces nosotros, aunque Dios no responda a nuestras oraciones, no responda a nuestras peticiones inmediatamente así de una de la noche a la mañana, sinceramente Dios, si nosotros tenemos la fe verdadera, si creemos en una promesa o creemos en sus promesas, en su palabra, realmente el tiempo va a llegar y va a decir las cosas, se van a cumplir. Ah, yo quiero ir a Venezuela. Ah, bueno, Dios va a preparar el camino. Entonces, si Dios me permitiera ir a Venezuela ahorita mismo, o a Perú, o a Chile, y pasara por alguna dificultad, pues sería gran sufrimiento. Primero Dios me tiene que formar, Dios me tiene que, como quien dice, escudriñar mi corazón, como labrar mi corazón para estar preparado para ese día. Si yo, digamos que, no sé, voy a ir a España porque conocí a una muchacha y yo, uy, esta muchacha me atrae, ¿cierto? Pero si Dios me permitiera las cosas así de rápido y las cosas se dieran así de rápido, yo fácilmente podría ser arrastrado por Satanás, por un pensamiento y no por la guía de Dios, no por la palabra de Dios. Y verdaderamente, si no recibo la guía de la palabra de Dios, de la iglesia, de los siervos de la iglesia, voy a sufrir y voy a pensar, oiga, este viaje a este país de España, en vez de traerme gran alegría, me trajo sufrimiento. ¿Por qué Dios no me enseñó? ¿Por qué Dios no me permitió dejar de caer en esta mentira? Entonces, si las cosas no se dan rápido en nuestras vidas, es porque Dios nos quiere enseñar algo. Aquí pusieron Oseas capítulo 10, versículo 12. Hermano, anote ese versículo, léalo ahí mentalmente y si lo podemos buscar, pues ahorita Oseas, vamos a mirar. Entonces, ¿qué dice Marcos capítulo 9, versículo 23? Marcos 9, 23 dice, Jesús le dijo, si podéis creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Pueden mirar esta palabra desde los versículos anteriores y los versículos más adelante. Pero ¿qué dice? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces nosotros, aunque pasemos por una dificultad, un problema, aunque nosotros pensamos, es que Dios no puede trabajar en esto otro, no, Dios sí puede trabajar en esto y también en esto otro. Dios no es un Dios de límites, Dios no es un Dios humano que tenga límites, no es así. Entonces la palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible, aunque nuestros pensamientos digan. Cuando nosotros predicamos el Evangelio que Jesús perdonó todos nuestros pecados, la gente que piensa, no, Jesús solamente perdonó mis pecados presentes y pasados, pero futuros no. Entonces las personas que están haciendo, ¿cómo van a tener el poder de Dios, que es el Evangelio, y el que cree todo le es posible? ¿Cómo va a poder solucionar sus problemas si no cree verdaderamente al Evangelio, no a lo que le han enseñado? Lo que Dios hizo en una cruz es verdaderamente perfecto, verdaderamente justo, santo y perfecto. Jesús no murió en una cruz simplemente por demostrar, por apariencias, ¿cierto? En un en vivo hicimos la explicación de estar cimentado sobre la casa, sobre la arena y sobre la roca. Entonces, claro, una persona que está cimentada en la arena, si no tiene profundidad de llegar a una base sólida en donde pueda estar resistente y que de ahí nadie lo pueda mover, si está solamente en la superficie, solamente su vida de creencia
es algo superficial, querer demostrar a las personas tal y tal cosa, pero no es de esa manera. Nuestra vida de creencia debe ser fundamentada por Jesucristo, que es la roca. Entonces, nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, porque Dios preparó la palabra de Dios. La Biblia dice que nuestro Padre Dios preparó a su Hijo Jesucristo como sacrificio. No preparó a un plan B, a un plan C, por si el plan A fallaba, entonces está el plan B o el plan C o el plan D. No, Dios preparó un único sacrificio para perdonar todos nuestros pecados, para que hoy en día nosotros podamos con libertad decir que somos limpios de pecado una sola vez y para siempre. Entonces, quería ver una palabra que creo que ya, bueno, ya se nos pasó el tiempo. Vamos a mirar una palabra por acá. Vamos a mirar Hechos capítulo 26. Vamos a mirar Hechos capítulo 26. Dice el versículo 18. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 26, perdón. Versículo 18 dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es algo que está en la palabra de Dios, no me lo estoy inventando. Lo que nosotros hacemos en estos videos y en videos anteriores y en videos futuros, lo que hagamos en estos videos no es algo que nosotros estamos interpretando a nuestra manera. Muchas personas dicen, pero es que ustedes están interpretando mal, están escudriñando mal la palabra de Dios, están entendiendo mal, pero no se dan cuenta que eso se les puede devolver. O sea, no se dan cuenta que eso que están diciendo, esa expresión que están diciendo, lo están diciendo por ellos mismos y no por nosotros, porque nosotros solamente hemos recibido la gracia. Si a nosotros nos dicen, no, es que usted está equivocado, no lo quiero escuchar, no me interesa, no importa. Si usted no quiere escuchar, a mí no me importa, a mí no me interesa, solamente cumplí con dar el mensaje. Ya es cuestión de usted si cree o no cree. Entonces, la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo compara, nuestro Señor Jesucristo dice, el que oye estas palabras, el que oye, el que oye estas palabras y las hace, las pone en práctica, el que las oye, nuestro Señor Jesucristo las compara con una persona sensata o humilde o prudente que dice que sobreedificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué dice la palabra? El que pone su mirada o el que escucha estas palabras. Es importante recibir el mensaje. Entonces dice el versículo, aquí se los voy a leer rápidamente, Mateo 7, versículo 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces es importante nosotros qué fundamento tenemos. Cuando nosotros recibimos la salvación, Dios nos sustenta de todo. Estamos fundamentados en la roca. Nada nos puede hacer tambalear. Así aunque nuestra familia nos diga, usted está equivocado, venga, le traigo a alguien que sí sabe, porque es que usted no entiende. Pero no, verdaderamente lo que nos permanece firmes es el Evangelio, la misericordia de Dios, esperar en Dios. Dios es nuestro escudo, nuestro refugio, Dios es nuestro galardón. Entonces, hermanos, me agradezco mucho por estar acá. Y vamos a volver a leer Hechos capítulo 26, versículo 18. Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que sirvan por la fe que es en mí, perdón de pecados, herencia entre los santificados. Entonces nosotros cuando recibimos el Evangelio, la salvación, que podemos confiadamente decir que somos justos, santos y perfectos por la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa la gracia de Dios? ¿Qué significa la gracia? Que nuestro Señor Jesucristo hizo toda la obra sin ayuda. Dios hizo el sacrificio, el trabajo, sin ayuda de nadie. Hizo esa gran obra sin que nadie le diga, ay, venga, venga, yo le colaboro. No, lo hizo Él solo. Eso significa la gracia. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Debemos recibir
Debemos creer, debemos recibir. Y para el que cree, todo le es posible. Entonces, gracias hermanos por haberme acompañado el día de hoy. Gracias porque verdaderamente esta palabra es tan maravillosa. Pues para no hacerlo tan largo, pues vamos a orar y no, pues aquí no hacemos conclusiones ni resúmenes. Déjame compartir algo. Entonces, eh, ¿Vas a decir algo más? Sí, iba a compartir algo, pero si vas a decir algo. miramos que en Salmos capítulo 33 dice el versículo 8, teman a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. El versículo 10 dice, Jehová hace anulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. La Biblia dice que Dios nos escogió y dice que nosotros somos lo más vil, lo más menospreciado, lo más horrible de la sociedad, por así decirlo. En 1 Corintios capítulo 1 dice de esa manera, versículos 26, 27, 28 de 1 Corintios capítulo 1 dice que Dios escogió lo vil, es decir, lo menospreciado, lo que el ser humano, la sociedad ha desechado a ciertas personas, a cierto grupito de personas. Dios ha escogido a esas personas y ¿qué dice? Bienaventurado cuyo la nación de Dios es Jehová. Entonces Dios, para que nosotros podamos recibir la salvación, somos como aquella nación que Dios está ahí. ¿Y qué dice? Bienaventurado. ¿Somos nosotros qué somos? Bienaventurados. Alégrense, que somos bienaventurados. Entonces, bueno, para terminar vamos a leer el versículo 18 de Salmos 33 dice, He aquí los ojos de Jehová están sobre los que le temen, los que esperan en su misericordia, para liberar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Entonces, hasta aquí vamos a dejar. Hemos terminado hasta el versículo 20. No sé si el hermano va a compartir algo cortito. Sí, hay una historia bien importante, una historia interesante que escuché, hermano. Esto es un joven que se acerca al papá, el papá está tomándose una taza de café en la casa viendo televisión y le dice, papá, cómprame un carro. Y el papá le dice, sí, hijo, claro que sí. Entonces el hijo le dice, pero papá, o sea, de verdad quiero un carro, quiero que me compres un carro. Entonces el papá le dice, sí, hijo, sí, yo te lo voy a comprar. Papá, te estoy diciendo que quiero que me compres un carro. Dame una evidencia que me vas a comprar un carro, papá, realmente quiero un carro. Y el papá voltea y le dice, hijo, te estoy diciendo que te voy a comprar el carro. ¿No me crees? Esta historia es muy buena porque nosotros, como seres humanos, queremos una evidencia de todas las cosas. ¿Sí? Tú leíste aquí una palabra preciosa en Salmos 33, verso 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Sí? Por la palabra de Dios fue hecho todas las cosas. Nosotros somos incrédulos. Nosotros somos incrédulos por naturaleza y necesitamos una evidencia. Si Dios no baja y me muestra aquí un lucero, una cosa, una experiencia, como tú hablabas, entonces yo no creo. Entonces es importante que nosotros podamos recibir la palabra de Dios por la cual fueron hechas todas las cosas. Hebreos 1:13 dice que todas las cosas fueron hechas con el poder de su palabra. Entonces, para nosotros pasar de la condición de la muerte, tú terminabas en el verso 20, para librar sus almas de la muerte, condición original de todo ser humano. El verso comienza diciendo, alegraos justos. Los justos son los que tienen la alegría. ¿Por qué los justos tienen la alegría? Porque los justos han recibido la salvación. David dijo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. David sabía aun cuando era rey, aun cuando había hecho y bueno, tenía muchas opulencias, era un rey. David sabía que lo único que confortaba su corazón era la alegría de la salvación. Entonces, para pasar de ser pecador a justo, que es un término que posiblemente muy pocas personas conozcan porque no se menciona, ¿sí? Las personas consideran ser pecadoras aun cuando buscan a Dios, y ya hemos hablado en distintos videos, tanto en el canal de aquí, de Justo por la Fe y Salvador de los Pecados, que Dios no tiene hijos pecadores. Entonces, para pasar de, como dice el verso 19 del Salmo que mi hermano hoy tocó, para librar sus almas de la muerte. Mi hermano hablaba de para pasar de la muerte a la vida es necesario que por la fe se reciba el Evangelio, por la palabra de Dios. Solo por la palabra, si la persona puede oír la palabra. Así recibe el carro.
Así ese, ya el papá le iba a comprar el carro al hijo, pero el hijo quería la evidencia, no sé qué, no sé qué quería el hijo realmente. Así nuestro corazón, si crea la palabra, puede recibir, no solo un carro, la palabra de Dios dice que recibe la vida eterna. Entonces, este es mi aporte, hermano. Exactamente, lo que habíamos leído en Hechos, que dice, para que sus ojos se abran y puedan pasar de la potestad de Satanás a Dios, para que sirvan, bueno, ese versículo ya lo hemos leído, para que dice, ¿qué dice esa palabra? Me toca buscar, toca buscar. Listo, ya me acordé del versículo. Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que sirvan por la fe que es en mí, es decir, en Jesucristo, perdón de pecados. Dice, por la fe que es en mí, la fe que es en Él, en su palabra. ¿Para qué dice qué? Para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados, la comunión de los santos. Aquí cuando uno va a un templo, dicen, para la comunión de los santos. Por eso, la comunión de los santos es por la fe en Jesucristo, que nos limpió de nuestros pecados. ¿Y qué dice la palabra? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, que es por la fe en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay esos dos puntos, el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Entonces es importante que la Biblia dice que para el que cree todo es posible, pero el ser humano, hasta no ver, no creer, ¿cierto? Pero eso hablé con un hermano el día de hoy, precisamente, y no digo mentiras. Un hermano hoy estábamos hablando sobre esta frase de que el ser humano hasta no ver, no creer, y el hermano me dijo, en la iglesia, pero debe ser al revés. Primero debemos creer y después ver. Pero el ser humano en forma natural, en forma default o por defecto, está lo contrario. Primero tiene que ver y después creer. Pero bíblicamente, lo que Dios nos dice es que primero debemos creer y después ver. Y bueno, hermano, no sé si va a compartir algo más, pero vamos a orar. Ok, aquí dice algo importante, es importante Claro. destacarlo, hermano. En el verso 21 dice, por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. El nombre de Jesús trae la confianza de nosotros porque el nombre de Jesús encierra lo que Jesús venía a hacer, que es salvarnos de nuestros pecados. Por eso el justo se alegra. El justo es justo porque ya es salvado. El pecador no puede estar alegre. Aun cuando el pecador muestre sonrisa, en su corazón todavía tiene que hacer obra. Pero el justo ya en su corazón recibió la obra de nuestro Señor Jesucristo por la fe. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, te damos gracias porque verdaderamente nosotros merecíamos el castigo eterno, merecíamos el infierno, Dios, pero por tu gran misericordia, por tu gran palabra, nos has convertido de las tinieblas a la luz, Padre amado, y pues verdaderamente nosotros hemos esperado en tu misericordia y nuestro escudo eres tú. ¿En qué vamos a acampar nuestra ayuda? En ti. Si nosotros estuviéramos en una lluvia y está lloviendo fuerte, una tormenta, pues debemos buscar una sombrilla, pero no podemos acampar en una tormenta, en una lluvia, en un lugar donde tiene huecos, porque entonces el agua se va a filtrar y nos va a mojar. Pero nuestro verdadero acampar, nuestra verdadera sombrilla ante esa tormenta de lluvia, de agua, debe ser Dios, nuestra sombrilla, nuestra casa. Si nosotros estamos en la calle y está lloviendo, entremos a la casa. Si estamos en la casa ya no va a llover, porque estamos en nuestro refugio. Por eso, Padre, te damos gracias porque verdaderamente hemos confiado en tu palabra y Dios, haz todo lo que sea necesario en nuestros corazones para poder seguir conociéndote a ti, seguir creyendo en ti, porque verdaderamente nosotros prácticamente no conocemos prácticamente nada de ti. Aunque nosotros pensamos que conocemos muchas cosas de ti, pero en realidad nosotros no conocemos nada. Dios Padre, permítenos ser siervos tuyos, siervos útiles, que anuncien el mensaje de Dios. Gracias te doy, Padre amado. Bendice a las personas, bendice a los hermanos, bendice a los invitados y colocamos esta predicación, colocamos este video en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, amigos, invitados. Nos veremos el día de mañana. Bueno, el hermano va a compartir en su perfil, yo en el mío, pero nos veremos, así como estamos compartiendo, nos veremos en el próximo fin de semana, sábado y domingo. El hermano va a compartir, ya le toca el turno a él.
Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias. Gracias por su Saludos a los tiempo, demás. hermano. Gracias por su tiempo, hermano. Y gracias por el tiempo de la persona que está viendo este video. Nos veremos. Chao, chao. Bendiciones.